Y os decía, yo creo que lo primero es situar qué es esto de liderazgo responsable en lo que ha sido la evolución del liderazgo dentro de las empresas. Eh, yo creo que es a raíz, en la última década, a partir del 2010, cuando se empiezan a ver los efectos de la última crisis financiera, la crisis de la subprime en 2008, a partir del arranque del 2010, 2011, 2012, empieza a haber mucho debate en las organizaciones sobre el estilo de liderazgo que tienen las empresas. Empieza a haber una sensación creciente de que un enfoque muy estrecho de lo que es la idea de liderazgo y de una empresa en cuanto a obtención de resultados a corto plazo y valor para el accionista era ciertamente problemático y era muy limitante. Y empieza a acuñarse esta idea de que, bueno, las empresas tienen una triple misión, una triple cuenta de resultados, esta idea de las 3 Ps, People, Profit and Planet, con lo cual sí que, por supuesto, los beneficios son importantes, pero no es lo único, la empresa tiene que jugar otro rol. Lo que me interesa destacar ahí es que esto no surge de la nada. Anteriormente había ya un caldo de cultivo. Anteriormente se hablaba del liderazgo ético, por ejemplo, en las organizaciones. Se intentaba decir, bueno, cumplir la ley no es suficiente, los directivos tienen un rol que jugar ético, ¿no? Se hablaba también mucho de responsabilidad social corporativa, con la acción de la empresa respecto a la sociedad. Pero en realidad lo que ocurre es que esta noción de liderazgo responsable lo que hace es unir todas esas vertientes. Es decir, lo que necesitamos es un modelo unificador que explique cómo nuestras conductas y nuestro estilo de liderazgo individual impacta en el tipo de organización que queremos ser y el rol que juega la organización en la sociedad. De tal forma que es un enfoque mucho más integrador, desde el papel individual hasta el papel organizativo y el impacto en la sociedad. Y viene también de la reflexión de que muchos de los problemas que tenemos ahora mismo en la actualidad, problemas de desigualdad, y esto es todo anterior a la crisis del COVID-19, o sea que imaginaros ahora, pero muchos de los problemas actuales, la brecha de género, la desigualdad social y económica, el impacto del cambio climático, todo eso requiere de un enfoque en el que muy diferentes actores tienen que aunar esfuerzos. Y la empresa es un actor principal en todo eso. Porque la empresa no simplemente tiene que devolverle algo a la sociedad, sino que la empresa tiene un expertise en su campo de actuación y es desde ese expertise en su campo de actuación que puede aportar algo también positivo. Creo que hemos tenido una suerte increíble, ¿eh? Porque justo hace 4 días ha habido una entrevista con Ana Botín en El País que, vamos, que nos ha caído de libro. Porque si la leéis y le hacéis una segunda lectura, está plagada de referencias al liderazgo responsable y a la empresa responsable. Me sorprendió porque son muy numerosas las citas textuales en las que ella transmite esta noción de empresa responsable. Yo he recogido algunas, son muchas y no las voy a leer todas, pero voy a quedarme con un par de ellas que creo que son de manual. Habla varias veces de nuevo contrato social y de crecimiento inclusivo y sostenible. La idea de inclusión y de sostenibilidad la repite varias veces, yo creo que al menos hasta 4. Pero luego hay una cosa que yo creo que es fantástica, que posiciona al Banco Santander como somos parte de la solución. Somos parte de la solución. Tenemos que atender de manera equitativa a empleados, a clientes y apoyar a la sociedad. Cuando surge un problema, tenemos que estar ahí. Y así ofreceremos un retorno atractivo a los accionistas. Eso es ser un banco o empresa responsable. Y hay otro momento en la que incide en esa idea y dice, tenemos que ser empresas responsables para ganarnos las confianzas de los clientes. Vengo insistiendo mucho en esto desde hace 5 años. No es una idea novedosa. Forma parte de su ideario y de su visión de la organización. Haciendo las cosas de manera responsable, nuestros accionistas también se verán recompensados. Varias ideas ahí. Uno, el papel como actor implicado en buscar soluciones. Segundo, que no renunciamos las empresas a los beneficios. Son el motivo por el que las empresas existen. Con lo cual hay que crear valor para el accionista. Por supuesto, no hay una contraposición. De hecho, esta idea de que se crea valor también para el accionista de esta manera
está ahora incluso medido y estudiado. En enero de 2020, Accenture publicó un estudio, no recuerdo el título exacto, pero es hacia un nuevo liderazgo responsable o algo así, donde habla que ellos estudiaron más de 2.500 empresas cotizadas de 2015 a 2018 para tener un periodo no de corto plazo, sino un poco más largo, y vieron que aquellas empresas con un enfoque de liderazgo responsable, que aunaban sostenibilidad con innovación, eran también las más rentables. Es decir, que estamos hablando que la rentabilidad no es que sea importante, sino que ni se renuncia a ella, ni además se cree que esta forma de hacer las cosas es la que va a asegurar una buena rentabilidad también de la organización. ¿Cuál es la implicación, yo creo, para todos vosotros? Yo creo que hay una primera y es, de verdad, pensad lo afortunados que sois en estar en una empresa con un liderazgo tan claro y con esa visión de cómo hacer las cosas, porque no siempre ocurre. Liderazgo responsable se ha vuelto central en muchas empresas, pero no en todas todavía. Se ha hablado de liderazgo responsable, por ejemplo, hace 3 años en el Foro Económico de Davos, con lo cual hay un reconocimiento de que es una forma importante y que las buenas empresas deben gestionar así. Pero no todas están ahí, con lo cual es un privilegio estar en una de ellas que está a la vanguardia en este tipo de pensamiento. Luego creo que hay otra implicación para vosotros individualmente, que es, tendemos a ver el liderazgo de forma muy dicotómica. O bien vemos el liderazgo como un liderazgo muy jerárquico, donde uno es líder, otro es seguidor, uno toma las decisiones, el otro sigue, o una noción de liderazgo más compartida. Y el liderazgo responsable, y da igual la que tengáis vosotros de partida en la cabeza, lo importante es que, sea cual sea la que tengáis, el liderazgo responsable sí que implica una visión amplia de los temas. Implica que los temas que tenemos que resolver dentro de la empresa son complejos, que los grupos de interés son numerosos y que un buen líder tiene que ser un buen líder desde la influencia y desde ese trabajo en red con muchos grupos de interés diferentes. Con lo cual, hay una implicación para vosotros personal que es, sea cual sea vuestra noción del liderazgo, tenéis que ensancharla hacia ese liderazgo compartido. Habrán ocasiones donde vosotros tomáis las decisiones, habrá ocasiones donde vosotros seguiréis las decisiones de otros. Habrá ocasiones donde será gente de vuestros equipos que tome la iniciativa y tendréis que dejar el espacio. Y todo eso es ser un líder en el siglo XXI y ser un líder responsable, ¿no? Con lo cual, eso, sois afortunados, pensar que es una noción de liderazgo más compleja y más amplia. De hecho, a mí lo que me resulta fascinante es que creo que hoy en día el mejor liderazgo se encuentra en muchas y en algunas de las empresas que tenemos. Es sintomático y dramático al mismo tiempo que en paralelo a que en el mundo empresarial en la última década hemos avanzado hacia un modelo de liderazgo más amplio y más abierto, más inclusivo, más responsable, el liderazgo político ha entrado en una espiral populista, excluyente, dicotómica, polarizante, ¿no? Es como ir en direcciones muy diferentes. Pero yo creo que esto aumenta nuestra oportunidad como líderes en las empresas y nuestra responsabilidad para cada vez ser mejores, porque yo creo que es necesario no solo para la empresa en la que estamos hoy, para las empresas en las que podamos estar en el futuro y para la sociedad en general. Cierro ahí, digamos, el posicionamiento de lo que es el liderazgo responsable y la importancia de las habilidades de liderazgo para el futuro. Os decía al principio, 2 grandes inconvenientes que os podéis encontrar en el camino o 2 grandes dificultades. Vamos con la primera, la que os decía que tiene que ver un poco como la mirada hacia vosotros mismos y que he llamado la trampa de la autenticidad. En los últimos años, de nuevo, ha habido un auge y se ha repetido como un mantra de que todos tenemos que ser auténticos y auténticas en el trabajo. Y la verdad es que muchos hemos disfrutado de eso, nos ha encantado la noción de abrirlo, la noción de pensar que los líderes en las empresas no son clones. Sobre todo en aquellas empresas que tenían culturas fuertes, como podía ser la vuestra o muchas otras, a veces yo creo que la gente se sentía demasiado encorsetada en un modelo de liderazgo que parecía muy de libro, muy prescriptivo.
Y esta idea de la autenticidad ha abierto puertas y ventanas para que pudiéramos expresarnos un poco mejor y ser más auténticos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que la autenticidad tiene probablemente dos nociones. Hay una primera que es, uno es auténtico si dice lo que piensa, si no tiene filtros, si realmente se atreve a decir lo que está en su cabeza. Y bueno, hay una parte de eso que está bien. Tú como líder tienes que tener una voz propia, tienes que tomar una postura, tienes que ser capaz en un momento determinado de tener una visión distinta a la de tu jefe o de tu jefa. No pasa nada con eso, ahí es donde puedes aportar valor. El problema es que de ahí a pensar que puedo decir todo lo que pienso y todo lo que siento sin filtros, pues me temo que no. Que eso ni ayuda a nadie, ni vuestro departamento, ni el banco, ni la sociedad necesita saber todo lo que pensáis y todo lo que sentís en cada momento, ni eso os va a hacer más responsables como líderes. Yo creo que un líder responsable tiene que pensar y articular qué es lo que quiere decir, cómo quiere influir en su equipo, en sus pares, hacia arriba, y eso requiere no ser tan impulsivo y no ser, digo, lo primero que se me pasa por la cabeza, porque por la cabeza se nos pueden pasar de todo. Y de hecho, es frecuente que cuando hablamos de desarrollo de talento directivo o de altos potenciales, hablamos de la noción de mucha gente puede descarrilar, ¿no? Tener lo que llamamos un career derailer, algo que si no cuidan les puede hacer fracasar. Y muchas veces es el estilo de comunicación, porque no saben decir las cosas en el tono adecuado o en el momento adecuado, con lo cual, cuidado con esa vertiente de la autenticidad de digo lo primero que se me ocurre. Sin embargo, hay otro concepto más nuclear sobre la autenticidad, que es más tramposo, es más esa trampa de la autenticidad, que quiero poner encima de la mesa, que es, nos vemos auténticos cuando nos vemos que somos nosotros mismos. Y ese nosotros mismos forma parte de nuestra identidad. Cómo nosotros nos vemos por nuestra personalidad, por nuestras experiencias pasadas, ¿no? Yo soy así por lo que he hecho. Y el problema es que cuando crecéis como líderes, las cosas que os han llevado a tener éxito hasta un determinado nivel, o que no han supuesto un obstáculo, pueden serlo en el siguiente nivel en el que tenéis que actuar. Porque el crecimiento del liderazgo es una transición constante a puestos de más responsabilidad. Y en esas transiciones a veces hay elementos que os pueden bloquear. Elementos que consideráis muy vuestros, que son, tú eres muy auténtico por tener eso, pero que a lo mejor es un elemento de bloqueo. No quiero ser demasiado teórico con esto y quiero poner un par de ejemplos muy rápidos, personales. Yo soy una persona que no me gusta el conflicto. Hay gente que le encanta la gresca. A mí, en general, me desgasta, me disgusta y no me gustan las situaciones conflictivas. Cuando empecé mi carrera profesional, eso no me suponía ningún problema y, de hecho, yo desarrollé cierta aversión al conflicto. Una persona bastante acomodaticia. Buenas habilidades sociales, fui consultora al principio, me llevaba bien con todos los tipos de clientes, los proyectos en los que yo participaba iban bien. O sea, esa aversión al conflicto no me suponía ningún problema y esa forma de ser mía, de no querer encarar el conflicto. Cuando en otra posición profesional me dieron la responsabilidad de llevar un departamento de formación en una empresa farmacéutica, tenía un equipo a mi cargo, tenía un presupuesto importante, de repente eso que era tan mío empezó a ser problemático, no solo para mí, sino para el equipo. Porque como a mí no me gustaba enfrentarme o llevarle la contraria a los directivos, eso se traducía en que al final yo y mi equipo acabábamos como pollo sin cabeza intentando dar respuesta a 20.000 demandas en todas direcciones. Generaba frustración en el equipo y además impedía que yo pudiera desarrollar una visión de hacia dónde llevar el departamento de formación, porque era totalmente reactivo. Con lo cual tuve que encarar esto y decir, no, tengo que buscar la forma de, aunque no me guste el conflicto, pues tengo que aprender a resolverlo. Tengo que empezar a dar pasos para enfrentarme en determinadas posiciones y articular o dar motivos por los que no puedo dar respuesta a una determinada petición. Si me hubiera encerrado en, es que yo soy así, nunca hubiera crecido como líder. Con lo cual, ser auténtico está fenomenal,
pero tienes que incorporar a tu noción de autenticidad la flexibilidad para crecer. Las ganas de decir, lo que yo soy no es solo lo que he hecho en el pasado, también es el tipo de problemas que tengo que resolver ahora y el tipo de aspiraciones que tengo a futuro. Con lo cual, mi identidad es una identidad adaptativa y flexible. Y solo desde ahí poder realmente gestionar esa complejidad que hay en puestos más altos y esa variedad de grupos de interés de la que hablábamos desde el principio, ¿no? Y de tal forma que no os quedéis encerrados en una visión congelada, digamos, ¿no? O demasiado cerrada de vosotros mismos. Hay otro ejemplo que puedo poner que también es muy clásico entre la gente que se siente muy auténtica, y a mí me ha pasado también de nuevo, que es la dificultad para gestionar nuestra relación con la cúpula directiva, ¿no? O desarrollar habilidades políticas. Tendemos a pensar que hay algo como negativo, que es como hacer la pelota o parece que vamos a ser un tiburón porque estamos hablando con alguien que está en una posición mucho más alta que la nuestra. Realmente es algo que hay que superar, que de nuevo en una transición de liderazgo tienes que ver las habilidades políticas no como algo negativo, sino las habilidades políticas como una extensión de las habilidades de influencia. No es solo que tengas que trabajar con la alta dirección, pero también tienes que trabajar con la alta dirección. Sería negativo que, claro, que solo mires hacia arriba, pero también no te va a ayudar que solo mires hacia abajo, hacia tu equipo. Con lo cual, la autenticidad y la mirada sobre nosotros mismos puede suponer ciertas dificultades en este camino de desarrollo del liderazgo que iniciáis ahora con este programa. Os decía, hay otra, ¿no? Esta tiene que ver con cómo os veis a vosotros mismos y a vosotras mismas. La otra tiene que ver con cómo vemos a los demás. Claro, os decía, es muy frecuente esta sensación de que estamos rodeados de inútiles, francamente, lo voy a decir así, ¿no? Pero bueno, esta sensación de que hay mucha torpeza, la gente mete mucho la pata, a veces nos enciende un email, nos enciende un comentario de un compañero de otro departamento, ¿no? Y sin duda hay torpeza y hay incompetencia en las empresas. O sea, es que no cabe duda y en la sociedad. Ahora bien, ¿por qué tenemos esa sensación tan generalizada y a veces que nos domina demasiado? Porque en el fondo, todos los seres humanos, después de miles de años de evolución, hemos desarrollado una serie de habilidades muy automáticas de cómo valoramos de manera muy rápida a los demás, ¿no? Y son habilidades que en su momento tenían su justificación de supervivencia, ¿no? Cuando te encontrabas con alguien en la Edad Media o cuando eres un cazador-recolector, tienes que juzgar muy rápido. Esta persona me gusta, no me gusta, es competente, no es competente. Con lo cual hemos desarrollado un mecanismo para juzgar en determinadas situaciones cómo son los otros. El problema es que esos juicios son muy útiles en muchas ocasiones, pero a veces son también muy limitantes. Porque nosotros lo que vemos de los demás es lo que ellos dicen y las conductas que muestran en el trabajo. Cuando nosotros nos evaluamos a nosotros mismos y vemos lo que hacemos o lo que decimos, somos muy conscientes y para nosotros es muy fácil diferenciar lo que nosotros somos de lo que nosotros hemos hecho en un contexto determinado. Automáticamente vemos nuestro contexto muy bien y nuestras circunstancias. Si hemos llegado tarde a una reunión, sabemos si hemos tenido un problema con el transporte público, si hemos tenido un problema en casa porque el niño se me ha atascado con el desayuno. O sea, hay todo un contexto que explica lo que hemos hecho, lo que nos ha pasado. Cuando juzgamos a los demás, muy fácilmente no tenemos el contexto o tenemos nuestra visión del contexto. Con lo cual es mucho más fácil para nosotros atribuir determinados rasgos de cómo es la otra persona. Es que la otra persona es una faltona, es que es una irresponsable, es que es una tardona. Es mucho más fácil y mucho más automático adjuntar, digamos, categorías rápidas. Y en ocasiones acertaremos en esas categorías porque hay de todo en el trabajo. Pero desde luego no estamos rodeados de incompetentes por todas partes todo el rato como nosotros pensamos. En muchas ocasiones hay elementos de contexto que explican qué es lo que están haciendo compañeros en nuestro departamento, en el departamento de al lado o en otra planta del edificio, ¿no? ¿Por qué es importante reflexionar sobre el contexto?
Porque cuando aprendemos o nos educamos para ver el contexto de los otros o intentar entenderlo, nos volvemos mucho más empáticos. En lugar de culpabilizar tan rápidamente o de estigmatizar, somos más benignos en nuestra valoración. Y eso nos ayuda a construir la relación con los demás. Y si realmente queremos ser un liderazgo que tenga líderes que tengan capacidad de influencia y sean líderes responsables, esa capacidad de tender puentes, de lograr compromisos, de lograr acuerdos, es crítica para tener éxito como líderes. Y es desde esa visión más contextual de los otros y sin jugar tan rápido a ser rápidos psicólogos que evalúan a los demás, que nos puede ayudar en ese desarrollo de liderazgo. Quiero ir acabando, estoy controlando el tiempo, pero algunos mensajes de cierre de algún modo. Creo que estamos en un momento, sin duda, muy complicado y donde hay muchísimo miedo. Hay muchísimo miedo en nuestros empleados, hay mucho miedo en nuestros vecinos. Son miedos y temores que han empezado con temas sanitarios, que todavía están ahí. Hay una emergencia de la importancia de la salud y el bienestar para nuestros empleados, de la que tenemos que ser conscientes. Y hay también muchos temores sobre los cambios económicos y sociales, ¿no? En tiempos de cambios tan radicales, el liderazgo es más importante que nunca, pero la claridad respecto a aquellas cosas que no cambian en la empresa también es muy importante porque nos da seguridad y nos da tranquilidad. En este contexto, la tranquilidad de saber que las habilidades sociales y emocionales siguen siendo críticas en la organización y lo van a ser más en los próximos años, debería ser un estímulo para todos aquellos que os habéis inscrito a este programa de decir, oye, qué buena idea he tenido de inscribirme, voy a hacer el esfuerzo, voy a dedicar el tiempo y me lo voy a currar para dotarme de herramientas y de prácticas que me hagan crecer como líder dentro del Banco Santander. Yo creo que eso es todo. Con este mensaje final os deseo mucha suerte, mucho ánimo y nada, muchas gracias.